la obra del Espíritu Santo. Repita conmigo, la obra del Espíritu Santo. Usted es la obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos de una obra, esto se entiende de que algo empezó a ser cimentado y a ser construido. Amén. Esta congregación que usted está aquí, que sufrió muchos ataques, tormentas aquí, allá, fuertes vientos, fuertes tempestades, fuertes ataques, fuertes atropellos. ¿Por qué no se mueve? Porque es la obra del Espíritu Santo. Amén. Mírale a tu vecino y decirle, es importante que permanezcas para que el Espíritu Santo pueda continuar haciendo su obra en tu vida. El Espíritu Santo, amados, es una persona. Hoy le cuento una revelación que he tenido hace mucho tiempo, cuando Él me llamó al ministerio, cuando el Señor me llamó al ministerio, Él me había mostrado cómo el Espíritu Santo está sentado en muchas iglesias. Él es uno más de los espectadores. Y el pastor o el predicador o el disertante de la palabra, cómo podía armar un buen sermón y cómo podía predicar y también producir buenas cosas en la gente por el mensaje de la palabra. Porque la palabra produce buenas cosas y más cuando alguien sabe predicar. Pero óigame, ¿de qué te sirve saber predicar, producir buenas cosas en la gente, enseñando un lindo sermón y el Espíritu Santo está sentado ahí y Él no te está usando a ti? Amén. Entonces, amado apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, ministro de Dios que me estás viendo, tú puedes estar dando un lindo sermón en tus reuniones dominicales o sabatinas o semanales. Puedes estar dando un lindo sermón, un lindo mensaje, pero puedes ser tú mismo y el Espíritu Santo está sentado. ¿Por qué la gente no cambia? No cambia cuando oye tu sermón, porque sos vos. Sos vos y tu conocimiento y tu intelecto. No es el Espíritu Santo que está hablando a través de vos. Amén. Entonces, cuando yo tuve esa revelación, algo que yo le dije al Señor, Señor, yo nunca te voy a dejar sentado. Antes de subirme a predicar, Señor, yo te pido que tú me trates en ayuno, en oración, háblame y lléname de ti y que seas tú siempre hablando a través de mí. Exhortando, edificando, utilizando el espíritu profético, utilizando los dones, utilizando todo lo que tú me hayas dado, me tengas que dar en ese momento para tu pueblo. Amén. Diga conmigo, es tiempo de que el Espíritu Santo recupere su lugar en su obra. ¿Cómo la iglesia va a ser perfeccionada? ¿Cómo vos vas a ser perfeccionado si el pastor que te está hablando no está lleno del Espíritu Santo? Usted no puede, la obra tuya va a quedar a la mitad. Usted va a salir el mismo de aquí. Pero si es el Espíritu Santo que te está hablando a través mío, usted no saldrá igual. No puede salir igual. Algo tiene que cambiar en usted. Algo le tiene que edificar el Señor hoy. ¿Cuántos le aplauden? Hace una semana atrás, él ya me venía hablando, vas a hablar de mi obra, vas a hablar de mi obra. Yo le veía acá en el altar, translúcido encima mío, predicando, enseñando al Espíritu Santo. Y me dijo, voy a enseñar acerca de mi obra, déjate usar por mí. Y ahí el Señor me empezó a meter en ciertos procesos para que me pueda usar hoy. Amén.
Diga, hoy el Espíritu Santo me va a hablar de la obra que está haciendo en mí. Un poquito les digo quién es el Espíritu Santo. Él no es una fuerza, Él no es una luz, Él no es un fuego. Él es una persona que tiene intelecto, que tiene voluntad, que habla, que siente, que se entristece, que se enoja. Ahí Isaías habló y dijo, hicieron enojar, Señor, a tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo se enoja, el Espíritu Santo se entristece cuando usted falla con Él. Cuando usted es desobediente, cuando usted es rebelde. El Espíritu Santo tiene toda es una persona, repita conmigo, una persona. Usted tiene que entender algo que se llama el misterio de la Trinidad, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Esto no es una doctrina, ni tampoco es tanto un misterio. En la Biblia está, ahí en el libro, si usted quiere anotar, de Mateo 3:13 al 17, está cuando Jesús viene al Jordán a ser bautizado por Juan. Jesús viene al Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Repita conmigo, Jesús. Y en ese momento, cuando Juan Bautista bautiza a Jesús, entra por inmersión bajo el agua Jesús, ahí en los brazos de Juan. Y cuando Jesús sale del Jordán, en el bautismo, dice que inmediatamente los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal de paloma. No es que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que con el aspecto de la paloma muestra que es sencillo. El Espíritu Santo, diga conmigo, es una persona. Ok, diga conmigo, una persona. Inmediatamente se oyó una voz en ese bautismo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. Atiendan, en el bautismo de Jesús aparecen los tres. Aparece Jesús, aparece el Espíritu Santo y el Padre. No es un misterio. Existe el Padre. Existe Cristo. Está sentado a la diestra del Padre. Y diga conmigo, el Espíritu Santo. Jesús no está aquí, ni tampoco el Padre. Jesús dijo, yo voy al Padre, pero no les dejaré huérfanos. Yo les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Cuántos aplauden al Señor? Diga conmigo, el Espíritu Santo está aquí haciendo su obra. Entonces, ahí te doy así, poquitito de lo que es la Trinidad. Esto podemos profundizar. Pero son personas totalmente diferentes. El Padre es diferente, Jesús es diferente, el Espíritu Santo es diferente. Los tres son diferentes en carácter, en operación, en postura. Ellos son diferentes. Así como en su casa usted tiene una familia. Está el papá, está mamá, están los hijos. Cada uno son diferentes en carácter, en estatura, peso, en postura, en rasgos. Así también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son totalmente diferentes. No es que son uno. Cuando dicen que ellos son uno en la Biblia, es que están unidos en unidad. Pero ellos son, diga conmigo, tres personas totalmente diferentes. Ok, repita conmigo, hoy la persona del Espíritu Santo va a empezar su obra en mí. Si sos nuevito, que viniste por ahí atrás y decís, hoy yo me voy a ir a probar a ver qué es lo que hay ahí. Él ya empezó. Amén. Hay gente que son una ruina en reconstrucción. Hay gente que dejaron la obra a la mitad, que se apartaron de Dios. Diga conmigo, la obra empieza de vuelta hoy. Obras estancadas, va a continuar la construcción. Mirar a tu vecino y decirle, el Espíritu Santo va a continuar su obra en mí. Es importante que podamos entender esto. Acá hay una verdad. Darle libertad al Espíritu Santo. No de labios para afuera. Usted canta y dice, Señor, yo te doy libertad, Espíritu Santo. ¿Será? ¿Será que le estás dando realmente la libertad al Espíritu Santo?
Libertad significa abrirle la puerta de tu corazón y que Él entre y cene contigo. Y las cosas van a empezar a cambiar ahí. Ahí entran muchas cosas. Decisión, voluntad, un arrepentimiento, un compungimiento de corazón. No que seas perfecto, sino que anheles dejar la mala vida que estás llevando. Que por lo menos empieces a poner vos en práctica el primer paso, diga conmigo, del arrepentimiento. Para que el Espíritu Santo pueda entrar, y a eso es lo que yo lo llamo, darle libertad a Él. Para que la obra pueda ser empezada, o avanzada, o terminada, usted le va a tener que dar libertad al Espíritu Santo. Amén. Otro punto importante, hay que rendir la voluntad nuestra a la voluntad perfecta del Espíritu Santo. Usted tiene una voluntad. Tu voluntad te lleva hacia tus deseos. Tu voluntad te lleva hacia donde te querés ir, hacia donde vos te querés ir. Hacia tus anhelos y hacia tus deseos y hacia lo que vos querés en esta vida. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Le vuelve a decir, Pedro, tú me amas. Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Por tercera vez le dice el Señor Jesús, Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que te amo. Entonces pastorea mis corderos, le dijo el Señor. Y le dijo el Señor esto, antes te ceñías para irte hacia donde tú te querías ir. Ahora ya no te vas a ir hacia donde tu voluntad te dice, sino hacia donde el Espíritu Santo te va a enviar. Amén. A su nombre. Cuando usted es una obra terminada, usted puede ser terminado al morir o puede ser terminado un poco antes y mantenido. Cuando usted ya es terminado antes y se mantiene, usted ya no vive para usted. Yo puedo estar hoy acá, atienda, y el Espíritu Santo me dice, hoy José, después de este culto, vas a recibir una llamada y te dirán que te pagarán el pasaje para irte a África y tienes que ir. Y al día siguiente yo me voy. ¿Me entiende? Mírele a su vecino y decirle, voluntad rendida. Tenemos que entender algo, hombre, esto es muy importante, rendir nuestra voluntad a la voluntad perfecta del Espíritu Santo. Para que la obra pueda ser acabada, para que la obra pueda ser empezada, acabada, mantenida, avanzada. Hombres en la Biblia que se dejaron tratar por el Espíritu Santo y Él realizó su obra en sus vidas. Un ejemplo bíblico, Abraham. Amén. Tranquilo que va a ir subiendo de tono la prédica. Repita conmigo, Abraham. Abraham fue llamado padre de naciones, padre de la fe. Todos nosotros somos en Cristo Jesús unidos a las promesas que Dios le dio al padre Abraham, ser padre de naciones. Vivir esa multiplicación abundante. Pero atiendan, ¿quién era Abraham? Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. Su parentela era una parentela dada totalmente a la idolatría, totalmente dada a la brujería, a la astrología. Abraham era una persona capaz que no era judía. Por eso es que el Señor le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Amén. Oyó la voz del Espíritu Santo a Abraham. Era necesario que salga del lugar donde estaba para que el Espíritu Santo empiece su obra. Hay gente que va a tener que salir de algún lugar para que la obra empiece. Sal de la idolatría, sal de la santería, sal de la brujería.
No, pero son mis parientes. Él le pudo haber argumentado a Dios. No, es el lugar incorrecto. Yo digo que tú serás padre de naciones. Entonces salió Abraham con mucha fe, un hombre dual con trastorno de personalidad, un hombre que cometió errores, salió con Sara, una mujer estéril ya de edad, salió con Sara, cometió errores ahí en Egipto, se fue hacia donde no sabía, por no creer a la promesa de Dios de que Dios le iba a dar prole un hijo legítimo que era Isaac. En su ansiedad fue y se unió a su esclava y de ahí nació Ismael. Pero a pesar de eso, a pesar de sus errores, diga conmigo, a pesar de los errores de Abraham, a pesar de los errores que yo pueda tener, a pesar de los errores que yo pueda cometer en la vida, si yo persevero y aprendo a arrepentirme de los errores que hice y a perseverar por encima de los errores, el Espíritu Santo puede continuar su obra. Amén. La obra de Abraham fue completada. Somos todos nosotros. En Cristo Jesús, amados, todos somos conectados a la simiente de Abraham. Hasta hoy día se habla de Abraham. Otra persona con quien el Espíritu Santo trató en la Biblia, David, otro hombre, otro varón. Un joven capaz que la vida no le trató tan bien. Si podemos decir, David sufrió bullying, rechazo de la familia. Él era el excluido de entre sus hermanos. Pero el Espíritu Santo tenía una gran obra en la vida de David. En la vida puede estar pasando bullying, puede ser la persona rechazada o el rezagado de tu familia o el que nadie cree en ti. Vengo a decirte de parte de Dios, vos sos la persona que califica para que el Espíritu Santo haga su obra. ¿Cuántos dicen amén? Este joven estaba ahí detrás del redil de las ovejas, pero estaba ganando gran experiencia, luchando con osos y con leones. El Espíritu Santo ya lo estaba formando ahí en su proceso de rechazo. Vino el profeta Samuel y el profeta tuvo el discernimiento del Espíritu Santo de quién era el ungido de Dios. Le dijo el Señor al profeta Samuel: no mire de entre los hijos de Isaí al que es más alto de estatura, ni al que es más apuesto, ni al que tiene más elocuencia, ni al que es más fuerte, porque yo miro el corazón. David era una persona que tenía un corazón para que el Espíritu Santo pueda empezar su obra. Si usted ve la historia de David, podemos decir que ahí delante de Saúl, cuando tocó el arpa delante de Saúl, David fue formado en lo que es el carácter del Espíritu Santo. David fue formado en lo que es los frutos del Espíritu Santo. Seguramente tenía que tener paciencia David con Saúl, porque Saúl tenía un mal carácter. Dice que un espíritu malo de tanto en tanto venía sobre Saúl y de repente le agarraba una rabieta y David tocaba el arpa. David, en ese proceso de aguantar ese mal carácter de ese hombre, tuvo que formar, diga conmigo, fruto. Parte de esa obra del Espíritu Santo es de que Él desarrolle los frutos de Él en ti. Amén. Y todo lo que logró ese varón, fue ungido rey de Judá, rey de Israel, hasta que frenó la obra. Mirar a tu vecino y decirle: ¿la obra puede frenar? Cayó en pecado. Entonces la obra no tenía que frenar, él tenía que construirle el templo a Dios. Entonces Dios dijo: bueno, David, tú fuiste un hombre conforme a mi corazón, la obra no va a acabar. De tus lomos yo quitaré a Salomón y Salomón me va a construir el templo. Mírale a tu vecino y decirle: por más que tú peques, si tú te arrepientes y rindes tu voluntad, la obra va a continuar, contigo o sin ti, contigo o con tus generaciones. El Espíritu Santo va a continuar.
¿Cuántos dicen amén? ¿Están aprendiendo? El apóstol Pablo, otro varón. Imagínate todo el título que tenía Pablo, toda la teología que tenía este hombre. Fue instruido a los pies de Gamaliel. Hasta hoy día usted se acerca a un rabino judío de más alto peso. Tienen a Gamaliel como uno de los más grandes rabinos hasta hoy día. Y dice que Saulo, cuando eso no era Pablo, él fue criado a los pies de Gamaliel. Eso quiere decir que bajo la enseñanza de ese mentor estaba Saulo. Dice que Saulo era judío, circuncidado, instruido a los pies de ese maestro, una eminencia, ciudadano romano, tenía varios títulos, era abogado. Diga conmigo, tenía todo. Amén. Pero mirar a tu vecino y decirle que tengas mucha teología, que seas un magíster, que seas un doctor abogado, un mega escribano, que seas alguien elocuente, un buen locutor, un buen empresario, una persona que fue exitosa en la vida, no quiere decir que él haya empezado la obra. Amén. Entonces vemos que ahí camino a Damasco, porque Pablo era perseguidor de la iglesia de Cristo. Dice que él respiraba amenaza y ahí camino a Damasco. Cuando él iba para consentir la muerte de los cristianos, en ese momento una luz resplandeció en ese camino y le apareció el Espíritu Santo. Jesús y su Espíritu Santo, y le dijeron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amén. Ahí empezó la obra. Mirar a tu vecino y decirle: empezó la obra. ¿Y cómo puede empezar el Espíritu Santo una obra en alguien que es tan duro, que tiene tanta teología? Le deja ciego. La ceguera que tenía Saulo, óigame, representaba lo que él era internamente. Saulo era un ciego internamente. Por eso después el Espíritu Santo lo tuvo que encerrar en un tiempo de oración con la ceguera ahí. Seguramente Saulo pidiendo perdón. Y el Espíritu de Dios habla al profeta Ananías y le dice: Ananías, le habla por una palabra de ciencia y le dice: vete a la calle que se llama derecha. En tal lugar, en esa calle que se llama derecha, hay un hombre que se llama Saulo. Él está orando. Ya el Espíritu Santo empezó la obra en él. Ahora, profeta, te pido que vayas y ores por él para que las vendas se le sean quitadas y Saulo sea lleno del Espíritu Santo y él se convierta en el apóstol Pablo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: el Espíritu Santo sabe obrar. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Cuáles son las obras que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas? ¿Y dónde Él empieza? ¿Quieren saber dónde Él empieza? Vamos al Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 3. Génesis capítulo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Acá habían 5 cosas. Diga conmigo: desorden, vacío, tinieblas, abismos y aguas. ¿Dónde empieza el Espíritu Santo? En tu desorden. ¿Dónde empieza la obra? En tu desorden sexual. ¿Dónde empieza la obra del Espíritu Santo? En tu desorden económico. ¿Dónde empieza la obra del Espíritu Santo? En tu desorden administrativo. ¿Dónde empieza la obra del Espíritu Santo? En tu desorden familiar, como padre, como madre, como hijo.
Porque hoy día la iglesia nos enseña, los pastores nos enseñan que tenés que ser perfecto para que el Espíritu Santo empiece su obra. Él no empieza con perfecto. Él empieza con gente, diga conmigo, que está desordenada. Por eso es que Pablo dijo, el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. A su nombre. Y ese se llama el Espíritu Santo. ¿Dónde empieza la obra? Diga conmigo, en mi vacío. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. El ser humano tiene vacíos. Vacíos emocionales, vacíos existenciales, vacío de no tener una paternidad, de no haber recibido el amor de padre, vacío porque sufrió rechazo desde el vientre de su madre, vacíos porque en la escuela le hicieron bullying, en el colegio ha sido el rezagado. El ser humano tiene vacíos porque el ser humano, si no se llena de Dios, se llena de cualquier otra cosa. Ese vacío se llena de cualquier otra cosa. Y ese vacío se convierte, diga conmigo, en un canal de porquería, en un canal de basura. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Dónde empieza su obra el Espíritu Santo? En tus vacíos. Por eso es que cuando alguien se encuentra con el Espíritu Santo, nunca más, nunca, pero nunca más se siente vacío. Amén. Diga conmigo, la persona más llena que existe. Porque el Espíritu Santo viene y te llena. Aleluya. Y las tinieblas, diga conmigo, se movían. Las tinieblas. ¿Dónde empieza el Espíritu Santo? En las tinieblas. Las tinieblas es símbolo de Satán. Las tinieblas es símbolo, óigame, del que pecó antes de la fundación del mundo. Las tinieblas es símbolo del diablo. Si estás atacado de brujería y nunca tuviste una experiencia con Dios, si estás siendo atacado por algún mal, algún síntoma de hechicería, brujería, ataques mentales, demoníacos, vengo a decirte que el Espíritu Santo empieza su obra en las tinieblas. A su nombre. En los abismos. David dijo, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo, dijo David. ¿Qué es un abismo? Un problema que no tiene solución. La muerte de un ser querido. Amén. Son esos momentos de la vida donde tú dices, de esto no salgo. Acá me dio duro la vida. Estoy knockout. No me puedo levantar. Y ahí es donde el Espíritu Santo, diga conmigo, empieza su obra. Un abismo llama a otro abismo. Repita, un abismo llama a otro abismo. Tus problemas que no tienen solución, le llama a otro que tiene todas las soluciones. Tu abismo le llama, ¿sabe a quién? A los abismos de Dios. Los abismos de Dios llenan todos tus abismos. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y se movía sobre la faz de las aguas. Isaías 43, versículo 2. Aunque pases por las aguas, aunque pase por el fuego, diga conmigo, desiertos, circunstancias difíciles, ahí empieza su obra. Si usted ve el libro de Isaías 43, 19, vemos lo que el Señor dice a través del profeta. Isaías 43, 19. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Diga conmigo, cuando no soy nada, cuando no tengo nada, cuando estoy pasando el peor momento de mi vida, ahí el Espíritu Santo empieza su obra. Habrá gente que está así hoy aquí, habrá gente que me está viendo por las redes sociales que está pasando el peor momento de su vida, el momento más duro. Vengo a decirte de parte de Dios, Él empezó su obra. A su nombre, ¿cuántos le aplauden?
Vamos de vuelta a San Juan capítulo 16, versículo 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Amén. Más de la obra del Espíritu Santo, ¿quieres saber? Una de sus obras tan maravillosas y que a mí realmente muchas veces me mantuvo firme es el consuelo. Mírale a tu vecino y decirle el consuelo. Imagínate estar con un tipo que te profetiza la muerte cada rato, su muerte personal. Amén. Los discípulos tenían a Cristo, óigame, como un padre. Los discípulos tenían a Cristo como un hermano. Llegaron a tener tal apego con Jesús que no podían estar sin Jesús. Y de repente Jesús aparecía con esto. El Padre me dijo que pronto acabo mi obra y voy de vuelta con Él. Constantemente Jesús estaba profetizando su partida. En este caso, ya estaba llegando la hora donde Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir por la humanidad, iba a resucitar al tercer día, iba a aparecer por un tiempo a los discípulos, pero luego iba a ascender al Padre para que nunca, pero nunca más los discípulos le puedan ver personalmente. La partida de un ser querido. Repita conmigo, la partida de un ser querido. Y Jesús le dice a ellos, tranquilos muchachos, es conveniente que yo me vaya. Es conveniente que se vaya Jesús. Les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, jamás le van a conocer a Él. Jamás le van a conocer al Espíritu Santo. Hay gente que jamás le va a conocer a Él hasta que no pierda a alguien o no pierda algo. Amén. Hay gente que está aquí hoy porque le pegó la dura realidad que el COVID-19 se le llevó 3 familiares. Y hasta hoy día no superás la muerte de tu ser querido. Tenés ese vacío, tenés ese dolor. Vengo a decirte de parte de Dios, hoy ese vacío, ese dolor se va. Porque el Espíritu Santo viene a hacer su obra, consolarte. En los peores momentos de tu vida, cuando pasaste un divorcio, mujer que estás aquí, hombre que está aquí, el divorcio es tanto como la muerte. Ahí en el libro de Santiago dice la palabra, de Eclesiastés, Cantares dice la palabra, no despierten al amor en vano. Cuando hay un divorcio es como la muerte. Usted sabe lo que cuesta una persona que pasó por esa situación. A nosotros nos han tocado tratar con muchos hermanos, hermanas. Es como que perdió un ser querido, amado. Diga conmigo, la obra del Espíritu Santo es consolarnos. ¿Por qué te digo esto? Porque una persona que perdió a alguien que ama, o que pasó por el divorcio, o esas situaciones fuertes de la vida, no avanza mucho, porque tiene el alma fracturada. Por eso es que dice ahí en Isaías 61, que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón, el Espíritu Santo. Una persona que está quebrantada de corazón o está enlutada porque perdió a alguien que ama, avanza muy poco, no puede progresar, no puede avanzar, entra en estado de letargo, entra en estado de depresión. Porque al momento que va a dar un paso al progreso, le vienen los recuerdos tan lindos que tuvo con ese ser querido. Y la tristeza le inunda y se tira en la cama a llorar, a llorar, a llorar. Entonces avanza muy lento. Pero cuando el Espíritu Santo viene,
Diga conmigo, Él viene a consolarte. Y el consuelo que el Espíritu Santo te da, amados, es algo impresionante. A su nombre. Quiero profetizarle a alguien que está por aquí triste, enlutado, porque perdió un ser querido. Dios no terminó contigo. La obra del Espíritu Santo hoy se va a manifestar. Su consolación. Él es el consolador. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra paz en medio de la tormenta. En el mundo tendréis aflicción. Pero Jesús dijo esto: confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo. Confiad que yo he vencido al mundo, dijo el Señor. A su nombre. Y el Espíritu Santo empieza a llenar tu corazón. Y se va la tristeza, la amargura, el luto. ¿Están aprendiendo? Vamos ahí, San Juan 16. Ocho. Y cuando Él venga, diga cuando Él venga, si Él no viene no va a pasar. Amén. Repita conmigo, si Él no viene no va a pasar. ¿De qué te sirve querer cambiarle a alguien si Él no viene? No va a cambiar. Amén. Por más que le pegue 5 bofetadas, por más que pase toda una noche hablándole, no va a cambiar si Él no viene. Amén. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ojo con lo que dice el 9. Acá el 9 en la Biblia es un número de un regalo. Acá te va a dar un regalo Dios para que no te estreses más por ese familiar que no cree. Hay gente muy estresada por el cambio de otro. Hay gente que no duerme. La venida de Cristo va a venir y mi familiar borracho nunca le va a creer a mi Cristo que yo soy lo más santo. ¿Habrá alguna persona aquí? San Juan 16:8, el 9 dice: nos va a convencer, dígame, una de sus obras es convencernos de pecado. Por cuanto no creen en mí, dijo Jesús. Hay gente que no cree en Jesús. Hay gente que no cree en Jesús. Por más que Jesús haga acá 500 milagros atravesados, hay gente que no va a creer en Jesús. Amén. Como los fariseos. Los fariseos vieron a Lázaro resucitar. Los fariseos vieron al hijo de la viuda de Naín resucitar. Los fariseos, óigame, vieron al siervo del centurión levantarse de la enfermedad y nunca se convirtieron. Amén. ¿Por qué? Repita, ¿por qué? Porque esa no es la tarea de Jesús, convertir a la gente. Ni la tarea del pastor, ni de la hermana Juana, que te dice: cambiar, hermana, cambiar por favor. Hasta acá ya no tenés en la iglesia. ¿Habrá alguien aquí así? Ahora ya entiende por qué el apóstol nunca se estresa por ti. Ahora me entiende por qué no te respondo a veces el mensaje. Porque yo no me voy a estar estresando en tu cambio. Porque eso no me corresponde a mí. Si a Jesús no le correspondía, óigame, mucho menos a mí. Porque el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía que Pedro era un prepotente, era un competitivo con su propio hermano Juan. Jesús sabía que sus mismos discípulos eran una manga.
Diga conmigo, una manga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús dice, tranquilo muchachos, gloria a Dios que me voy al Padre. No es mi tarea convertirla a ustedes. Cuando Él venga, diga conmigo, cuando Él venga. Pastor que estás aquí, decí por favor, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Porque el mundo no cree en Jesús, no cree en el apóstol, no cree en Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene, convence. ¿Están aprendiendo? Ahora, ¿cómo convence? Ay, ay, ay. Diga conmigo, ¿cómo convence? Mira a tu vecino, ¿cómo será que convence? Está interesante. No, en la Biblia está toda la respuesta. Amado, que me ves en las naciones, colocar en el zócalo ahí del celular. ¿Cómo convence de pecado el Espíritu Santo? ¿Quieren saber? Hechos capítulo 9, conversión de Saulo. Amén. Saulo no creía en Jesús. Saulo era parte del Sanedrín. Saulo sabía que estaba Jesús por ahí. Conocía a sus discípulos. Oyó de alguno de sus milagros que para él fue ficticio. Amén. Pero camino a Damasco le apareció el Espíritu Santo y le dejó ciego. Amén. Cuando el Espíritu Santo te va a convencer de pecado, va a permitir situaciones en esa persona incrédula. Porque hay cosas que ni tú ni yo no vamos a poder cambiar. Ni personas que vamos a poder cambiar. Ni Jesús lo va a poder cambiar. Pero cuando el Espíritu Santo se manifiesta para convencer de pecado a esa persona, va a permitir una situación que va a doler en esa casa. Ay, 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 ay. ¿Cómo te queda el ojo, amado? ¿Cómo te está quedando el ojito, mami? Diga conmigo, va a venir una situación. No te estreses más por tu familiar. Va a venir una situación. Yo no sé si va a quedar ciego. Amén. Jacob quedó manco, cojo. Amén. Hay un profeta en Argentina que es un tremendo profeta. Le dieron 8 balazos, pero terminó siendo profeta. Alabado sea Dios. Diga conmigo, convencerá al mundo de pecado. Diga conmigo, la obra del Espíritu Santo es convencerte de pecado. Te doy otros ejemplos. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Un matrimonio. ¿Cuántos matrimonios hay acá? Levanten la mano. Este matrimonio se pusieron de acuerdo. Empezó la obra del Señor. Le dice Ananías a su mujer Zafira: amor, ¿qué tal si vendemos la casa? Escuche. Amor, ¿qué tal si vendemos la casa? Y vamos a vender por $500,000. Y cuando venga el comprador y nos ponga los $500,000 en la mano, vamos a entregarle los $500,000 al apóstol Pedro para que construya la iglesia. ¿Amén? Ahí como que baja el amén. Lea después, ahí le leo de vuelta el texto, por favor. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Te voy a dar con ejemplos prácticos. Entonces, los dos se comprometieron delante del Espíritu Santo, no delante de Pedro. Vino el comprador, les puso los $500,000 en la mano al matrimonio y apareció la mujer. ¿A quién le tentó en Génesis? Amén. Después te voy a explicar que la mujer cayó primero en este caso.
Le tentó a la mujer, diga conmigo, le tentó a la mujer. Y la mujer le dijo, Ananías, ¿no te parece que $500,000 es demasiado para el apóstol Pedro? Él lo que necesita es solamente un cuartito ahí para que los niños canten en el fondo. No hace falta que construya un megatemplo. ¿Por qué no le damos $200,000 nomás y 300 nos quedamos nosotros en el bolsillo? Mira, che, tenés razón, amor, tenés razón. Apartaron $200,000, le dieron la ofrenda al apóstol Pedro y el resto se lo guardaron en el bolsillo. Pero de entrada el trato era $500,000 y vamos a darle al apóstol para que construya la obra, para que avance la obra. ¿Quieren seguir aprendiendo? Alabado sea el Señor Jesús. Y viene Ananías delante de Pedro. Apóstol, acá está la ofrenda para la construcción, para el avance de la obra. Pero atienda, diga conmigo, el Espíritu Santo le reveló a Pedro en sueño. Pedro, este matrimonio dijeron que me iban a traer $500,000. Pero la mujer le tentó al esposo y ahora te están trayendo solo $200,000. Amén. Cuando llegó Pedro, le puso la ofrenda, Ananías a Pedro la ofrenda. Pedro le dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo, Ananías? Por cuanto le mentiste al Espíritu Santo, tu dinero perezca contigo. Y ahí mismo murió Ananías. Amén. Y después de 3 horas, dice la palabra, como ya nunca más llegó el muerto a casa, vino la mujer a preguntar por el muerto en la iglesia. Amén. Llegó Zafira y le dijo, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Le dijo Pedro. En $500,000. ¿Y por qué le tentaste al Espíritu Santo? Le dijo a su mujer. Mira esos hombres que están pasando ahí, le dijo. Esos hombres acaban de enterrar a tu marido. Y ahora esos mismos hombres te enterrarán a ti. Y cayó muerta la mujer. Por un diezmo, hermano. Por una ofrenda. Mirar a tu vecino y decir, lo que prometés para la obra de Dios, del Espíritu Santo, tenés que dar. ¿Verdad? Porque algunos prometen algo y por el camino se lo guardan en el bolsillo. Llegó medio la mitad en la ofrenda. Acordate que lo hace para Dios, no para el pastor. Mirar a tu vecino y decirle, acordate que lo hace para Dios, amado. Pero ¿a dónde quiero ir de la obra del Espíritu Santo? Dice que vino temor en el pueblo. Diga conmigo, temor. Fue un castigo ejemplar para que venga temor. Él convencerá al mundo de pecado. Vino temor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jodido es el Espíritu Santo! Un sicario. Amén. Y toda una multitud empezó a seguir al Espíritu Santo y a Pedro. Está en la Biblia. Amén. Te doy otro ejemplo. ¿Quieres saber? Dice la palabra ahí en Hechos 19 que había unos hijos de un tal Exeba, que era este Exeba era parte del Sanedrín, era un sacerdote que practicaba exorcismo. Pero sus hijos eran exorcistas ambulantes. Por lo visto, estos hijos ni siquiera a su padre estaban sujetos. Y como estaba en auge lo apostólico, llegó en ese lugar el apóstol Pablo. Y grandes milagros y grandes señales eran hechos a través de este apóstol. Y los hijos de Exeba quisieron hacer lo mismo, sin honrar el manto que estaba sobre el ungido, sin someterse.
y invocaron el nombre de Jesús que predicaba Pablo. Y fueron a querer echar fuera unos espíritus inmundos de unos endemoniados. Y dice que los endemoniados saltaron y le pegaron una paliza a esta gente. Amén. Diga conmigo, una paliza. Al ver, diga conmigo, el vecindario, al ver toda la gente, cómo le pegaron una paliza a estos endemoniados, a estos exorcistas ambulantes. Lo primero que pasó, si vemos el libro de los Hechos, vamos a la Biblia, Hechos capítulo 19, 18. Estamos en la obra del Espíritu Santo, no nos estamos saliendo de contexto. Hechos capítulo 19, 18 dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Amén. Diga conmigo, y convencerá al mundo de pecado, la obra del Espíritu Santo. Yo no quiero que los demonios a mí me peguen una paliza. Me voy a poner bajo la cobertura del apóstol. Amén. Apóstol, me llamo el pastor fulano de tal. Tengo mi esposa, tengo 3 hijos. Me vengo a poner a tu disposición. ¿Qué tengo que hacer para entrar bajo la cobertura? ¿Cuál es el plan para poder entrar bajo la cobertura? ¿Cuál es el sistema de honra? ¿Cuál es el sistema paternidad? Dígame. Y ahí Pablo seguramente le empezó a explicar, amén, a la gente, porque muchos vinieron a rendir cuenta de sus hechos. Porque hay mucha gente en la iglesia que quiere milagro, pero no le rinde cuenta a nadie. Que quieren prosperar, pero no le rinde cuenta a nadie. Diga conmigo, y el Espíritu Santo convenció a esa gente de pecado. Pero atiendan, no solamente actuó con la cristiandad, sino que actuó también, si leemos lo que dice ahí, el versículo 19 dice: asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Atienda, al ver que los endemoniados le pegaron una paliza a los hijos de Seba, no solo se convirtió la iglesia, sino que se convirtieron los macumberos de la zona. A su nombre. ¿De dónde salió este apóstol? ¿Qué unción tiene? ¿Con qué autoridad espiritual tiene? Yo me voy a rendirle cuenta, porque a veces, óigame, hasta los macumberos entienden más la verdad que la propia iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y vinieron la gente, trajeron su libro de magia, trajeron su Virgen de Guadalupe, trajeron todos sus altares de hechicería y lo pusieron ahí. Apóstol Pablo, este es nuestro pecado, somos idólatras, somos macumberos, practicamos la arte mágica. Trajeron libros y era una suma millonaria la cantidad de elementos que tenía. Y lo quemaron ahí. Diga conmigo, convencerá al mundo de pecado. Donde yo piso, pisa el Espíritu Santo. Y una de las señales que me siguen a mí es que yo no es que entro como la hermana Renuncio. Hermana, tenés que tirar los ídolos de tu casa. A su nombre. Yo entro en los territorios y la gente, cuando Dios empieza a hacer las señales, la gente dice: apóstol, esto está ilegal en mi casa. Empiezan delante de mí a traer las brujerías, las hechicerías, los pactos, solo sin que yo le diga. Porque el Espíritu Santo, diga conmigo, convence de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Les cuento un testimonio. Estos días viene una pareja de jóvenes, no están casados, son conocidos por estos medios, son gente conocida en este país. Esta joven es una joven muy influyente, tenía mucho poder, mucho éxito en lo que hacía o en lo que hace. Es una cirujana. Vino con su pareja. Ellos viven por acá, por la zona.
Y dice que ellos al pasar acá sentían una fuerza. Por acá, por Cam, sentían una fuerza. Y vinieron. Yo salí ahí afuera. ¿Y qué les trajo acá? Apóstol, pastor, me dice la chica. Venimos porque una voz nos dijo que tenemos que tirar 300 kilos de santería. A su nombre. Yo no conocía al hombre ni tampoco a la mujer. Cuando yo veo a la mujer, el Espíritu Santo me dijo, esta mujer tuvo varios abortos. Cuando le dije eso a esa mujer, esta palabra, se quiebra a llorar, se empezó a manifestar. Cuando yo me fui a la cajuela de la camioneta de esta pareja, me encontré al negro Felipe, a la María Leoncia, me encontré a todos los santos de la magia africana. A su nombre. Diga conmigo, convencerá al mundo de pecado. Y yo al ver al negro Felipe, a ver a la Virgen de Cacupé ahí con toda la santería, entonces dije, Señor, muerto el perro se acaba la rabia. ¿Dónde tiramos esta porquería? A su nombre. Miren que no estoy incitando a la violencia ni nada. Esto fue algo voluntario de la gente. Y el Espíritu Santo me dice, hacerle romper a ellos mismos. Yo ni quería contaminarme con esa suciedad. Pues una contaminación. Entonces ya que ellos están en relación ahí, que ni aún se casaron, entonces están contaminaditos. Entonces me dice el Espíritu Santo que vayan a romper ellos. Le dije, vayan a romper, le dice el Señor. Y me muestra el Señor un lugar y vayan a tirarlo ahí, renuncien a eso. Amén. Diga conmigo, convencerá al mundo de pecado. Cuando el Espíritu Santo llega, amados, destruye, diga conmigo, destruye la fuerza de las tinieblas. Parte de su obra es convencernos de pecado. Así que esposa que está aquí, viste que de repente vienen muchas esposas, ¿verdad? Y le pide consejería a la profeta Giselle y le dice, profeta, ya no aguanto con el negro. Yo ya estoy bien convertida y prefiero que el negro lo tiremos, lo botemos a la calle. ¿Qué usted dice, profeta? Amén. La mujer santa santifica al marido. Diga conmigo, llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a convertir al negro. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él, diga conmigo, porque Él es el que convence de pecado. Ahora repita, pecado es pecado. Que el negro esté empezando en el Evangelio y no tenga conciencia del bien y el mal y esté en pecado, no quiere decir que vos que estés en 40 años ya en el Evangelio no tenga pecado. Amén. Por ahí te volviste monótono, rutinario, dejaste de orar. Pablo dijo ahí en Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Tenés 40 años de ministerio y de repente, y tenés 40 años ya de iglesia y de repente se te desvía la mirada, amado. Amén. Diga conmigo, convencerá al mundo de pecado. Cuando la mirada se te desvía y oraste ese día. ¿Habrá alguien que le está hablando al Señor? Mírale a tu vecino y decirle, convencerá al mundo de pecado. No te estreses más por el cambio de nadie. Alguien a partir de hoy va a empezar a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz tu obra en mi esposo, en mi esposa, en mi familia. Provocarle el cambio, provocarle la transformación, Espíritu Santo. A su nombre, ¿cuántos le aplauden? San Juan capítulo 16, versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Atiendan otra de la obra del Espíritu Santo, convencernos de justicia.
Diga conmigo, de justicia. ¿Por qué nos tiene que convencer el Espíritu Santo de justicia o tiene que desarrollar esa obra de justicia en nosotros? Porque según Isaías 64:6 dice la palabra que todos nosotros somos como suciedad. Atienda. Si bien todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros somos como suciedad ante Dios. Eso es lo que vos sos ante Dios. Diga conmigo, suciedad. Y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Saben qué es el trapo de la inmundicia? Amén. ¿Quieren saber qué es el trapo de la inmundicia? Cuando la mujer termina su periodo menstrual y lo tira en el desecho de basura. ¿Entienden? Entonces dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todo lo que vos te querés autojustificar sin Dios es un trapo de inmundicia. El ser humano está acostumbrado más a buscar su justicia que la justicia de Dios. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Caímos todos nosotros como la hoja. ¿Y qué dice? Y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Mírale a tu vecino y decirle, sos puro demonio había sido. Amén. Pero está en transformación, hermano. Gloria a Dios que le conociste al Espíritu Santo, que ya empezó su obra. Usted se da cuenta que cada vez que usted sale de la iglesia empieza a ser más bueno. Pero ¿qué pasa? A usted le enseña la religión. ¿Por qué nunca cambiaste? Nunca cambiaste. Pero nadie se da cuenta de que cambiaste un poco ya. Diga conmigo, ¿por qué hacen así? El que empezó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar. A su nombre. Diga conmigo, se llama el Espíritu Santo. En Efesios 6:14 dice la palabra que uno de los elementos de la armadura de Dios es la coraza de justicia. Si vemos el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, poneme ese texto, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros, diga conmigo nosotros, yo, tu abuela y tu tía, diga conmigo nosotros, fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Si vemos Romanos capítulo 3, versículo 24, vamos a ver qué dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si vemos Romanos capítulo 5, versículo 9, ¿qué dice? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Diga conmigo, esta justicia que nos va a convencer el Espíritu Santo, no se trata de mi justicia, porque para Dios mi justicia es trapo de inmundicia. Se trata de la justicia de Cristo en mí. Amén. Lo que Cristo logró en la cruz es mi cobertura. Usted pecó, la sangre de Cristo activa el poder de la intercesión del Espíritu Santo para que esa debilidad que usted tiene, diga conmigo, se vaya convirtiendo en fortaleza de Dios. Amén. Porque es más fácil justificarte. Ay no, mirá los hermanos, ahí son todos una manga de pecadores. En esa iglesia algo no anda bien, mejor me retiro. Eso es trapo de inmundicia para Dios, porque es tu propia justicia. Tanto el hermano que es pecador en la iglesia y tú también necesitas que el Espíritu Santo te convenza de la justicia de Cristo, que no es tu justicia. Es la obra de salvación y redención y regeneración y transformación de Cristo en ti. Y todo eso es por la fe, no por tus obras,
para que tú no te gloríes, sino que es un misterio que cuando tú lo recibes por gracia, empieza una transformación sobrenatural. Si hoy tú eres una persona mala, mañana eres menos malo. Y si mañana sos menos malo y otra vez te transfiere el Señor bendición, diario, día conmigo, comunión. Pasado mañana, empezás a ser más bueno. Hasta que se manifiesta uno de sus frutos, la bondad. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad. Amén. Diga conmigo la bondad. Yo soy la persona más buena que existe, el que te está viendo acá. ¿Puedo hacer un poco? Y una vez me procesó Dios. Me fui en un viaje con un hombre de Dios. Yo fui karateca en mi tiempo de mundo. Era un buen peleador. Sin problema me fajaba 5 o 6. Amén. Y me gustaba fajarme a lo más alto, a lo más grande. Amén. Y no solo en el ring, en la calle también. Viajé con un hombre de Dios a un lugar. Y este hombre de Dios me pegó una bofetada por la cara. Frente a una multitud. Y me tiró mi manto por la cara. ¿Saben cómo me sentí, amado? La persona más humillada de la vida cuando ese hombre de Dios me hizo eso. Pero después que entendí, me convertí en la persona más agradecida del mundo. El hombre de Dios me pegó una bofetada y la gente me miró y me quise salir. Era en un país extranjero. Me quise salir corriendo de ese lugar, una frustración interna. Pasó todo un día, amado, pasó todo un día. A la noche, cuando ese hombre de Dios me llamó para cenar, me miró así con un corazón y me dijo así: siervo, me dijo, ¿sabes por qué te hice eso? ¿Querés saber, siervo? Me dijo otra vez. Sí quiero saber por qué. ¿Por qué me hiciste eso? Yo no me di cuenta, pero le dije, ¿qué quiero saber? Vamos. Me encerró en el hotel y me dijo, siervo, ¿sabes por qué te hice eso? Porque vos en el mundo eras karateca. Te fajaba 5 tipos sin problema. Y yo quería saber si el Espíritu Santo desarrolló su bondad en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando me dijo ese hombre, pero cierto, sí, yo fui luchador. Para mí no era nada una bofetada. Diga conmigo, la obra del Espíritu Santo. Le agradezco a ese hombre de Dios con todo mi corazón, porque era el Espíritu Santo que me estaba enseñando. Amén. Mirar a tu vecino y decirle, de justicia. Él no convence de justicia. Si leemos un poquito más adelante, San Juan capítulo 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Repita conmigo, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Cuánta gente hay que tiene a Cristo más de 40 años y sufre de trastorno de ansiedad, temor, pánico? No puede ser. Usted no tiene al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a convencerte, diga conmigo, de juicio. Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya ha sido juzgado. Luchamos con alguien que ya está vencido, pero que tiene poder. ¿Quién es ese? Satanás. Tenemos la unción y el poder y la revelación de un vencedor para vencer. Diga conmigo, de Cristo. Y esa unción y ese poder es el Espíritu Santo. Ahí en San Juan capítulo 19, versículo 29 al 30. Dice que cuando Jesús
tomó esa copa de vinagre que representaba tu pecado y mi pecado, dijo que exclamó a gran voz y dijo, Padre, ya acabé esta obra, hecho está. Amén. Atienda, cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo, consumado es. Esa palabra es acabé esa obra. También en griego significa telio, significa este pleito fue solucionado. Este saqueador fue vencido. Este criminal llamado el diablo ya está bajo la planta de mis pies. Amén. Diga conmigo, Colosenses, repita Colosenses 2, 13 al 15. Poneme un poquito lo que dice en la versión NBI. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Al perdonarnos todos los pecados. Diga conmigo, Dios me perdonó todos los pecados. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Más adelante. Ahí está. Desarmó a los poderes y a las potestades. Esto está hablando de las jerarquías satánicas. Y por medio de Cristo los humilló en público. Está hablando del diablo que fue humillado por la obra de Jesús. Al exhibirlos en su desfile triunfal. Amén. Diga conmigo, en la cruz del Calvario, cuando Cristo completó la obra, venció al diablo, a sus principados, a sus potestades, desfiló sobre ellos. Por eso es que nosotros en Cristo Jesús, según el libro de Romanos, somos más que vencedor. Porque tenemos la unción de un vencedor para vencer. Y ese vencedor se llama, diga conmigo, Jesús. Y el Espíritu Santo viene a convencernos a nosotros de juicio, porque Satanás ya está vencido. ¿Y cómo usted sufre de ataque de pánico? Diga conmigo, usted no conoce al Cristo vencedor. Usted conoce al Cristo de la religión. Cuando Él te viene a manifestar el juicio de Dios ya sobre Satanás, el Espíritu Santo, óigame, Él empieza a darte identidad. Diga conmigo, se me empieza a revelar lo que soy. ¿Sabes que sos para Dios en Cristo? Sos rey, sos sacerdote. Según Efesios capítulo 2 versículo 6, estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Diga conmigo, soy cabeza y no soy cola. Repita a la iglesia. Efesios capítulo 1 versículo 21 al 23. Vamos a ver qué dice. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Diga conmigo, yo soy cabeza. Usted es la iglesia de Cristo. Estamos sobre los problemas, estamos sobre las deudas, estamos sobre los ataques de pánico, estamos sobre la brujería, reinando con Cristo. A su nombre. Tenemos bajo nuestros pies a una cucaracha rastrera ya vencida desde antes de la fundación del mundo, que se llama diablo. Tiene poder, golpea duro con la enfermedad, pero si usted entiende esto, usted está armado hasta los dientes. El Espíritu Santo viene a activar en usted lo que llamo yo el ministerio de la guerra espiritual. Amén. Isaías 59, 19 dice que el enemigo vendrá como un río. Van a haber ataques, hermano. Pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. El Espíritu de Jehová es el espíritu de la guerra estratégica que da el Espíritu Santo, o el famoso ministerio de la intercesión que habla el libro
de Romanos capítulo 8, versículo 26. Vamos a ver qué dice. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Diga conmigo, tenemos a un Dios que ora a Dios a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo es eso, apóstol? El primer nivel es que usted ora a Dios, pero los niveles más altos es que tenés al Espíritu Santo que ora al Padre en el nombre de Jesús a través de ti. Ahí ya empiezan a activarse ciertos dones, como el don de lengua. El que habla en lengua habla misterios con Dios, dijo Pablo. Diga conmigo, el ministerio de la guerra espiritual. Qué poderosa es la obra del Espíritu Santo, nos convence de juicio. Diga conmigo, nos convence de juicio. Yo estaba en Argentina el martes pasado y sentí la presencia de una bruja de muy alto nivel en Argentina. Y me dijo el Señor, vas a luchar con ella. En el avión me dijo el Espíritu Santo, en una ráfaga de visión, tú eres mi varón de guerra desde antes de la fundación del mundo. Así que ceñite bien el rostro que vas a chocar con una bruja. A su nombre. Y gusto te acabamos. Amén, dígame, pues estoy convencido de juicio, porque sé que peleo con alguien vencido. Amén, no soy un miedoso. No soy un miedoso. A mí no me hace temer tu demonio, o que me tire chisme, o que te levanten contra mí. Porque mi arma no es carnal, sino espiritual para cerrarte la lengua. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Todavía hubo una situación por ahí. El Espíritu Santo me dijo, Kirini, me dijo, cállese. A silenciar tan de con. Le voy a silenciar uno por uno, le voy a silenciar. Me dijo. Amén. Ya estamos convencidos de juicio. Llegamos a Argentina. Empezó la intercesión. Ya me atajó luego policía caminera de entrada. Veo un tipo barbudo, medio pelo largo y con un shofar en la espalda. Seguramente pensaron que era Al Qaeda. Entonces, en el aeropuerto ya empezó la lucha ahí en el filtro de cuando... ¿Qué es eso, hermano, que lleva? Es un instrumento musical. Bueno, pasa. Íbamos, me agarró la policía. De vuelta me rodearon toda la policía. Tiene un arma, una bazooka, ¿qué es lo que es eso? Sale un hermano argentino y dice, hermano, eso se llama un shofar, no toque por favor. Eso es algo consagrado, solamente él lo puede tocar. Puede tener problemas con Dios si toca. Los argentinos son un poco más atrevidos que nosotros. Entonces sale los policías, los gendarmes que me agarraron ahí, pase. Me dice. Llegué a la casa donde estaba hospedado y yo ya me iba para enfrentar con la bruja. Llegué ahí, no pude dormir. Testimonio verídico, amado. No pude dormir. Me pusieron en el lugar para dormir. El Señor me dice, no te vas a dormir en ese lugar, dormite en el piso. Me tiré al piso a dormir. ¿Por qué, Señor, en el piso? Porque te voy a hacer oír el latido de la bruja cuando va viniendo. A su nombre. El profeta se durmió en el piso. A las 5 de la mañana me duermo, me levanto a las 7. Empiezo a hacer una oración de guerra. Sueno el shofar y el barrio se manifiesta. Empiezan a aplaudir. Esa trompeta que sonó ahí, ¿qué? Estábamos orando por algo de Dios y parece que esto es la respuesta. Ya alguien dijo. A la noche en el servicio se presentó la bruja. A su nombre. Entre dos vinieron. Vino con un escudero, que eran los espíritus de vicio. De hacia allá viene el muchacho, el escudero, y empezó el MMA, el kickboxing y el Krav Maga. Un endemoniado, amado, impresionante. 5 se le tuvieron que tirar encima para atajarlo. Y de hacia allá vino la bruja.
Amén. Y yo le decía a mi espíritu, ¿y qué a mí? Sonamos el chofar, diga conmigo, sonamos el chofar. Y se libertó el territorio. A su nombre. Soltó algo profético tremendo ahí. Ahora, ¿a dónde quiero ir? Que el Espíritu Santo te convence de juicio. ¿Qué anda usted temiéndole al diablo, hermano? Si usted tiene 40 años de iglesia y usted no conoce, no fue convencido de juicio por el Espíritu Santo, y usted es una persona miedosa, usted no puede dormir con la luz apagada, usted está en problema, usted no tiene a Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Cuando yo voy al monte a orar, a mí me gusta apartarme solo en los lugares más oscuros, porque sé que le voy a dar más miedo al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando me meto en esos lugares digo, diablo, llegué. Mírale a tu vecino y decirle, Dios me va a ungir el carácter. Porque el Espíritu Santo te convence de juicio. Tu postrer enemigo es la muerte, amado. Lo único que me da un poco de vértigo, le soy un poco sincero, es a morir. Pero ya experimenté también. Estoy preparado para morir. Amén. Estoy preparado para morir. A su nombre. Nos convence de juicio. Tengo un enemigo vencido. Mirar a tu vecino y decirle, a mí no me mata ni sicario, ni el Opus Dei, ni la Cosa Nostra. A mí no me mata ni el mismo infierno si se levanta contra mí, si no es mi tiempo. Cuando Dios me llame, bueno, listo. Me van a meter una pedrada como al apóstol Pablo y me muero y se acabó. Pero esa es mi manera de glorificar a Jesús hasta mi muerte. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Dice la palabra de Dios. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Mírale a tu vecino y decirle, Él nos convence de juicio. Dios mío, hay gente acá que hoy el Espíritu Santo le va a dar más valentía. Él no te da espíritu de temor. Él no te da espíritu de cobarde. Él te da espíritu, día conmigo, de dominio propio, de poder, de valentía. Se va de tu vida la cobardía, hijo, hija. En el nombre de Jesús, el temor no es de Dios. Y el Espíritu Santo te está dando la fuerza. El médico te dijo, te diagnosticamos cáncer, vas a vivir solamente 2 años. Y vos le tenés que decir al médico, ¿y quién te dijo eso, mentiroso? Yo vivo hasta cuando Dios me diga. A su nombre. A su nombre. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Gracias, Señor. Le doy gracias al Señor por la vida del apóstol Nerveña, que ya partió con el Señor. Este hombre de Dios tan convencido de juicio estaba. Hace 6 meses atrás el Señor me dijo, llama a la hija del apóstol Nerveña y dile a su hija, estimada es a Jehová la muerte de su santo. Y le llamé a la hija y le dije, estimada es a Jehová la muerte de su santo. Y murió el apóstol. Le profeticé su muerte. Tremendo. Pero algo que me impartió ese apóstol es ser convencido de juicio. El Espíritu Santo le usó a él. Ese hombre se paraba en el altar y decía, yo voy a vivir hasta los 200 años. Y el diablo no me va a robar eso, lo que yo creo. El hombre profetizaba y se le iba de frente al enemigo. No le tenía miedo absolutamente a nada. A su nombre. ¿Cuántos dicen amén? El hombre estaba en cama. Este apóstol ya está con el Señor. Estaba muerto ya, en cama. Y le dice la hija, acércame el teléfono, le dije.
a mí me va a escuchar. Le dije, no, pero ya no habla, apóstol, ya está en coma, ya no habla mi padre. Y le dije, apóstol Nerveña, le dije, profeta. ¿Se acuerdan, hijo? Es el profeta, dijo. Porque la gente del espíritu, la gente que está convencida de juicio, diga conmigo, se atrae con los guerreros. Yo te estoy impartiendo algo y nunca te vas a olvidar de mí en tu vida. Te vas a olvidar de tu padre, de tu madre, pero de mí no. ¿Cuántos dicen amén? Yo profetizo que vas a ser la persona más valiente que existe sobre la faz de la tierra, como David. Porque el Espíritu Santo te convence de juicio. ¿Cuántos le aplauden? San Juan 16:13. Pero cuando Él venga, el Espíritu venga, te va a guiar a toda la verdad. Amén. Hay cosas que no entendés todavía. Tranquilo, el Espíritu Santo te va a guiar a la verdad. No hace falta que yo te exponga mi verdad o que yo te quiera enseñar todo lo que yo sé. Yo sé demasiado para tu poco foquito. Amén. Entonces te tengo que impartir a medias, así chiquitito. Yo tengo para mejorarte el castellano, pero de acá al nuevo milenio. A su nombre. Pero usted dice, apóstol, ¿de dónde usted saca tantas predicaciones tremendas? No, es así nomás. No puedo impartirte todo de una. Pero cuando Él venga, Él te va a guiar a toda verdad. Mírale a tu vecino y decirle, el Espíritu Santo me va a quitar todas las dudas. Por ahí te dicen, no existen apóstoles. Pregúntale a Él. Él te va a decir, claro que existe. Te dicen por ahí, no existe profeta. Pregúntale a Él. Él te va a guiar a toda verdad. Diga conmigo, a toda verdad. La paternidad no existe. Pregúntale al Espíritu Santo. Él te va a decir si existe o no existe. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, famoso texto de los evangelistas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Diga conmigo, el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. No vas a ser engañado. Otra de sus obras, San Juan capítulo 16, versículo 13, dice también que Él no hablará por su propia cuenta, sino que va a hablar lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Diga conmigo, cuando el Espíritu Santo está en uno vive en un ambiente profético. Yo ya sé lo que va a pasar. Porque el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que Él oye, que el Padre y Jesús están hablando allá arriba. Y nos hace saber. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, un espíritu profético. El Espíritu Santo nos avisa cuáles son los acontecimientos que han de venir sobre nuestra familia, sobre la faz de la tierra. Y eso no está limitado solo para el profeta Hugo, para vos también. Diga conmigo, para todos. Cuando tenemos al Espíritu Santo, Él nos hará saber lo que habrá de venir. Usted sabrá el día de su muerte. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya sé cómo voy a morir. Y me gozo. A su nombre. Pero no hace falta que le diga cómo voy a morir, porque le va a venir tristeza en su corazón. Como le pasó a los discípulos de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero diga conmigo, Él os hará saber las cosas que han de venir. Porque no hablará por su propia cuenta. Él va a hablar lo que oye que el Padre y el Hijo dice. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Maravilloso, maravilloso.
Recuerdo la mamá de mi madre enferma de muerte, entra en terapia intensiva, enferma de muerte. Y dijimos, esta ya no sale de esta. Y yo dije, Espíritu Santo, mostrame, Señor, ya te la va a llevar. Y el Espíritu Santo le habla a mi esposa y le dice, ella va a salir, pero tu otra abuela, la que está sana aparte, la mamá de papá. Diga conmigo, Él os hará saber lo que ha de venir. Tal cual sale la abuela, la que estaba en terapia intensiva, en coma, viva. Semana después, parte la madre de mi padre. Y no nos tomó de sorpresa. No nos tomó de sorpresa. ¿Saben por qué? Porque yo ya sabía que mi abuela iba a morir. Entonces preparamos nosotros con papá, fuimos al cementerio, fuimos a visitar a abuelo. Ella tenía media conversión, era un poco mormón y un poco cristiana. Entonces ahí en el cementerio aproveché, le hablé de Cristo. Y en ese momento, nunca me olvido, mi abuela dice, 1 Corintios 13, José, me habló del pasaje del amor de Dios. Le ministré y me dijo el Señor, no pasa ni 2 semanas, hijo. Pero la tipa estaba más sana. Amén. Diga conmigo. Y el Espíritu Santo se la llevó. Él os hará saber las cosas que han de venir, amado. Diga conmigo, vivimos en un ámbito profético, adelantado. Hace poquito salimos acá con mi esposa y profetizamos la muerte de T.B. Joshua. ¿Se acuerdan? ¿Pasó o no pasó? Repita conmigo, esa es una madurez que voy a entrar en estos tiempos. Voy a entrar en un ambiente de saber lo que Dios va a hacer conmigo, en mi finanza, en mi matrimonio, en mi salud. Aún todo lo que Dios tiene planificado, su propósito, yo ya lo voy a saber. Y voy a caminar de acuerdo a ese propósito y no de acuerdo a lo que me dice mi bolsillo o la circunstancia. ¿Cuántos aplauden al Señor? Gracias, Señor Jesús. Dice también Él, Juan 16:14, Él me glorificará. Diga, el Espíritu Santo no glorifica a ninguna ciudad, ningún hombre, sino a Jesús. El Espíritu Santo hace que la predicación sea cristocéntrica. Los que promocionan a los hombres en el ministerio o en el trabajo son el Padre y Jesucristo, pero el Espíritu Santo no promociona a ningún hombre, ni ninguna ciudad y ninguna denominación. Él solamente glorifica a Jesús. ¿Cuántos le aplauden? Diga conmigo, Él trabaja su obra. Trata de mantener y hacer avanzar su obra. Para esto Él utiliza muchas exhortaciones. Qué bueno es ser exhortado. Mirar a tu vecino y decirle, qué bueno es ser exhortado. Cuando bautizamos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El hombre tiene la mala costumbre de dejar a la mitad lo que Dios empezó. Efesios 4:30 dice la palabra, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Hay un corazón que tú tienes que tener para que esa obra sea terminada. Repita conmigo, en esta temporada voy a tener el corazón de Nehemías. Nehemías significa Yahweh ha consolado. Yo profetizo que tu nombre en este tiempo será Nehemías. Porque solamente los Nehemías le dejan al Espíritu Santo que culmine la obra. Diga conmigo, mi nombre será Nehemías. Ahí en Nehemías 4 dice que se levantaron 3 principados, Tobías, Sanballat y Gesem, a querer frenar la obra del Espíritu Santo a través de la mano de Nehemías. Nehemías tenía, diga conmigo, un espíritu de valentía.
Y le creía a Dios que Dios iba a levantar los muros caídos, que Dios iba a terminar la obra. Se le levantó, día conmigo, Tobías. Tobías significa el que agradece a Dios. Conoce gente que solamente sabe agradecer a Dios, pero nunca se compromete. Ese es un demonio, amado. Amén. Y ese Tobías se le levantó a Nehemías a querer frenar la obra. Vengo a profetizarle a gente que más de palabra en estos tiempos se va a comprometer con Dios para que la obra del Espíritu Santo pueda avanzar. Se levantó también, diga conmigo, Sanbalá. Significa el dios lunar o el espíritu de doble ánimo que ataca por los astros. El ser humano es dual, tiene un carácter de doble ánimo. Un día está bien y otro día está mal. Un día congrega, otro día no congrega. Pablo dijo esto: no tengan por costumbre el dejar de congregar, como muchos tienen por costumbre. Más cuando vean que el día del Señor se acerca, no dejen de congregar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Sanbalá, este espíritu se levanta a querer quitarte las ganas de venir a la casa de Dios. Y si vos dejas de venir, la obra no avanza, la obra se frena. Y se levantó también Gesem. Gesem significa estación lluviosa o el famoso espíritu de postergación. ¿Cuánta gente hay aquí que posterga su tiempo para Dios? Posterga la oración, posterga congregar, posterga leer la Biblia. Un día que usted no lee la Biblia es un día que la obra no avanza, hermano. ¿Cuántos? Ya hay un amén, no me escuché por ahí. Un día que usted no ora es un día que no avanza la obra. Un día que usted no escucha al apóstol es un día que no avanza la obra. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, necesito que la obra avance del Espíritu Santo. Para eso tengo que ser un Nehemías. El tipo no paró. Se le levantó crítica, chisme, le calumniaron, le difamaron. ¿Podrán estos débiles judíos levantar este muro? Una zorra va a venir a derribar su muro. Mira estas piedras quemadas, este montón de basura. ¿Qué van a poder levantar? Escarnios, críticas. Y el hombre es para adelante. Para adelante, para adelante. Diga conmigo, Nehemías. El hombre sabía que el Espíritu Santo tenía que terminar su obra. Profetizo que tu nombre será Nehemías en esta temporada. Hay alguien que arrebata esa palabra, amado. Dios mío. Aplauda a Cristo. Y cierro con esto. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Versículos 6 al 10. Visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, donde hemos dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Amén. Gracias, Señor. Repita conmigo, gracias, Señor. El Espíritu Santo va a hacer su obra donde hay alguien que quiere que se haga la obra. Vemos acá que tres agendas importantes, tres lugares importantes. Pablo iba a ir a predicar la palabra y el Espíritu Santo se lo prohibió. Pablo, hoy te vas a ir a Guatemala y el Espíritu Santo le prohibió. Pablo, hoy te vas a ir a Brasil y el Espíritu Santo le prohibió, pero Pablo se decía a sí mismo. Lo tercero, diga conmigo, Pablo, hoy te vas a ir a México. Pablo decía eso, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Pero dice que en ese momento, en esa travesía, que el Espíritu Santo le prohibía ir a tal lugar a predicar. Porque a veces los predicadores queremos ir aquí, queremos ir allá.
Pero no es que el Espíritu Santo no quiera mandar ahí. Amén. Pero se le muestra una visión a Pablo, un varón macedonio orando. Señor, Espíritu Santo, ya no doy más. Quiero que la obra sea terminada. Y clamaba este varón, y Pablo ve la visión. Espíritu Santo, quiero que la obra sea terminada. Necesito que me restaures mi economía, mi matrimonio, el ministerio, la finanza. Necesito avanzar, Espíritu Santo, culmina tu obra. Y Pablo vio la visión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando Pablo ve la visión, amados, ¿saben qué pasó? Ellos entendieron que Dios le mandaba a Macedonia, porque ahí sí la obra iba a ser terminada. El Espíritu Santo es un caballero. Él te puede invitar a empezar la obra o a hacer avanzar la obra. Pero si tú no quieres, va a ir hacia un lugar donde sí se quiera terminar. Va a enviar al apóstol a otro lado. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Mira a su vecino y decirle: yo necesito que la obra se termine. Profetizo que la obra del Espíritu Santo empieza, avanza y termina. Empieza, avanza y termina. Diga: empieza, avanza y termina. ¡Santo! ¿Hay alguien de Argentina aquí? ¿Tiene bandera? Pónganse acá. Levante toda la mano. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta predicación. Padre, te doy gracias por esta predicación. Y Espíritu Santo, yo abro mi corazón para que termines tu obra en mí. Para que empieces, avance y termine tu obra en mí. Amén.